Bueno, en el encuentro de hoy nosotros queremos agradecerle en primer lugar a Dani Stenger por, por, por aceptar la invitación. Bueno, todos los años es un docente del Diploma de Desigualdades y del Seminario sobre Pobreza y Desigualdad. Eh, para nosotros es un gusto contar con él en cada uno de estos encuentros. Me presento, yo soy Roxana Mazzola, soy directora del programa de estudios sobre desigualdades y políticas que tenemos dentro del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. Y en particular esta es una clase abierta que decidimos dar en el marco del Diploma Superior sobre Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas porque nos parece que es un tema que es relevante de la agenda de América Latina y de Argentina en particular en estos tiempos, y que alguien que tiene mucha experiencia de análisis estadístico, pero también de gestión pública, bueno, nos comparta, por un lado, un panorama más general sobre estos debates de la pobreza y la desigualdad y las mediciones estadísticas y lo que dicen y no dicen estas mediciones estadísticas, ¿no? Mirar en aplicaciones concretas cuál es el nivel de magnitud que tienen, pero Roxana, también soy yo. reflexionar un poco sobre la relación de la pobreza y la desigualdad con el desarrollo. Yo voy a presentar muy breve a Daniel. Daniel es director de planificación productiva y curador de Argendata en Fundar. Es especialista en desarrollo económico, pobreza, desigualdad y mercado de trabajo y políticas públicas productivas. Ha sido director del Centro de Estudios para la Producción y también uno de los diseñadores centrales y coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y es doctor, así que tiene una especialización más que fuerte relacionada a temas de desarrollo, vinculadas a temas de mediciones de pobreza y desigualdad. Así que bueno, Dani, para nosotros es un gusto estar con vos. Vamos a abrir para escucharte. Como les decía, hay algunos de quienes están acá presentes que son estudiantes del Diploma Superior de Desigualdades, así que les damos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí conectados, pero también hay eh, participantes que son del público en general, que eso también nos parece interesante, bueno, porque es un tema relevante para nuestra realidad. Eh, Vamos a arrancar y te paso la palabra, Dani. Gracias. Bárbaro. Gracias, Roxana, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar acá. Veo que hay gente de toda Argentina, pero también de otros países de América Latina, así que una gran alegría poder estar acá charlando sobre estos temas con ustedes. Vamos a hablar un poquito en la clase de hoy, vamos a hablar del vínculo entre desarrollo, pobreza y desigualdad. ¿Sí? Pero antes de arrancar, me gustaría hacer una pregunta, no sé si quieren escribir por el chat y después Roxana me lea, de qué entendemos, o qué entienden ustedes por desarrollo. No hablamos de desarrollo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Si hay un micrófono abierto. Capacidad de un país de generar riqueza, dice Ana María. Capacidad de un país que da riqueza. ¿Qué más? ¿Quién más anima? María Cristina dice calidad de vida de los habitantes de un país. Claudia dice mejora sobre las condiciones de vida. Adriana dice desarrollo a escala humana con distribución. Ahí René nos comparte y dice calidad de vida. Eh, Verónica habla de proceso de crecimiento. Jamie de bienestar para la población de un país. En otros casos, como Martín dice, habla de oportunidades. Adriana le agrega sustentable, ¿no? Bueno, empezaron las Bueno, adjetivaciones tan pero relevantes. bueno, muy bien las definiciones. Pero si yo tuviera que dar una eh, síntesis de qué es para lo menos para mí el desarrollo es calidad de vida. ¿Sí? Es que la gente, la población y toda la población pueda tener altos estándares de vida.
Normalmente cuando se piensa en altos estándares de vida, lo que se suele poner el foco es en indicadores materiales o lo que podríamos decir bienestar objetivo, porque suponemos que más bienestar objetivo lleva a mayor bienestar subjetivo, ¿sí? Mayor felicidad. Existe esa correlación, no es tan perfecta, pero existe. Pero en definitiva es alta calidad de vida. Y la alta calidad de vida se expresa, si se quiere. Pero hay un micrófono abierto de Giuseppe, es decir, no sé si se puede silenciar. Giuseppe Messina, que creo que entrando dando ruido. Gracias. Eh, ¿Qué es alta calidad de vida? Bueno, se expresa por un lado los países que tienen alta calidad de vida suelen tener un PIB per cápita alto, ¿sí? Es decir, tienen un alto ingreso promedio por habitante. Los países que tienen alta calidad de vida suelen tener, o una forma en la que se expresa la alta calidad de vida es en que vivimos muchos años, alta esperanza de vida, alto acceso a la educación, ¿sí? Altos índices de escolarización, acceso generalizado a la infraestructura, a la vivienda. La mayoría de los países desarrollados tienen razonablemente baja desigualdad, aunque no todos los países desarrollados son igualitarios, pero en general suele haber baja desigualdad. Y también una cuestión importante que es que ser desarrollado nos permite ser más resilientes ante problemas ambientales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que un ciclón, un huracán que pasa por el Caribe, quizás a un país como Haití lo deja estragos y a la Florida, en Estados Unidos, genera daños mucho más acotados. Entonces, lo mismo me acuerdo, volviendo al caso de Haití, en el año 2010 hubo un terremoto muy fuerte, con pocos días de diferencia en Haití y en Chile, y en Haití murió muchísima población, en Chile fue mucho más acotado el daño. Entonces, en definitiva, el desarrollo es alta calidad de vida, es que la población tenga acceso generalizado a el bienestar material y suponemos que eso deriva también en acceso generalizado al bienestar subjetivo, a satisfacción con la vida, etc. ¿Sí? Y tiene, como vemos, distintas dimensiones, ¿no? El desarrollo. Riqueza, esperanza de vida, acceso a la educación, infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, hay varias formas de medir el desarrollo, ¿sí? Quizás el indicador más rústico de todos es el PBI per cápita, pero no es, y tiene sus limitaciones que en un ratito vamos a comentar. Pero la métrica más usada, ¿sí? O una de las métricas más usadas para medir el desarrollo es el índice de desarrollo humano que elaboraron las Naciones Unidas en los años 90. Probablemente les suene esta métrica, y a quien no le suena la presentamos. Es una métrica, ¿sí? Que lo que hace es tomar tres de las dimensiones mencionadas anteriormente, ¿sí? Es el índice de desarrollo humano promedia, digamos, PIB per cápita, esperanza de vida y años de escolarización de la población en un único índice, y de esta manera tenemos los que están en verde oscuro, son los países que tienen índice de desarrollo humano muy altos, como pueden ver ustedes, destacan Europa del Norte, particularmente Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda. Un poquito más abajo el resto de Europa, América Latina, sobre todo el Cono Sur está relativamente bien posicionada, y en el otro extremo África. Yo pregunto, No, disculpa, no, no estamos viendo tu presentación. Lo que tú nos estás diciendo, vemos una página, un libro abierta. a ver, el resto tampoco está viendo, a ver, denme un segundo. Sí, sí Vamos, se ve, se veía. No, a ahora ver. no. No, no se ve, No, no, Dani. pará. Esperen que ahí corté, voy a No, no, volver no se a. ve, no se ve. Esperen. Vamos a volver a probar de otra manera. Sí, A lo ver. que pasa es que hay una persona que se llama Micaela, creo que está compartiendo. Entonces, si uno está en la compu, tiene que ver pantalla de Ah, Daniel y ahí recién pueden ver. Ahí ya empezaron a ahí ver. está. A ver, ¿ustedes están viendo un mapa acá? Sí, Ahora sí. sí, sí, ¿Sí? ¿Lo ven? Ok. Y sí, sí. Si yo muevo Ahora las sí, filminas, ¿ustedes la ven? ¿Sí? Estoy Sí, moviendo filminas. Bien. se ve sí. ahora, se Bueno, ve. entonces vuelvo a lo que decía. Este es el mapa en el mundo del desarrollo humano, ¿sí? Eso es, en verde oscuro, los países que tienen mayor desarrollo humano, es decir, que tienen alto ingreso per cápita, alta esperanza de vida y altos niveles de escolarización, en rojo lo contrario. Para que se den una idea sobre más o menos unos
200 países que hay en el mundo, Argentina está en el puesto aproximadamente 48 en desarrollo humano. Chile está ahí cerquita también, dependiendo del año, puede estar 45, 44, por ahí. Son de los dos más desarrollados de América Latina, ¿sí? El número uno, depende del año, pero el número uno, ¿alguien sabe cuál es el que está en mejor desarrollo humano? Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Es Noruega suele ser uno de los que está en el número uno, dependiendo del año. Suecia, Dinamarca, Finlandia están un cachito más abajo, nunca están en el uno en esta forma de medición. Y el otro que está en número uno últimamente es Suiza, ¿sí? Suelen disputarse ese puesto número uno de Suiza y Noruega. Pero sí, digamos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos suelen estar en el top 10, Australia. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea del índice de desarrollo humano? Es una medida multidimensional, porque tiene tres cosas: riqueza, salud y educación, combinadas en un índice, razón por la cual es usado muy, muy habitualmente. Ahora, nosotros decíamos, desarrollo es tener alta calidad de vida. Si un país desarrollado es aquel al que llegó a un lugar, a un punto deseable, podríamos decir. ¿Y cuál es el vínculo entre desarrollo y crecimiento? Bueno, el crecimiento sí es un proceso, el crecimiento económico es un proceso que es por medio del cual podemos llegar al desarrollo, ¿sí? El desarrollo requiere del crecimiento para poder materializarse. Como decíamos anteriormente, una de las condiciones de posibilidad para hablar de desarrollo es que haya abundancia. ¿Sí? No hay es muy raro encontrar países que den muy bien en todo esto, ¿no? Si no tienen un alto PIB per cápita. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco más. Y un alto PIB per cápita supone crecer. ¿Sí? Eso no significa que si crecemos ya está. ¿Sí? Es una condición necesaria crecer, pero no suficiente. Voy a poner un ejemplo que acá en Argentina tenemos bastante experiencia, digamos, en algunos momentos de la historia donde hubo crecimiento pero no desarrollo o no mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, en buena parte de los años 90, entre el año 93 y el año 98, Argentina creció mucho, creció 15% el PBI per cápita en esos años de los 90. Pero sin embargo, en paralelo se estaban dando algunos procesos sociales y productivos estructurales que hicieron que, a pesar de que Argentina creciera mucho, la calidad de vida se resintiera, ¿sí? Porque en simultáneo se estaba destruyendo puestos de empleo, puestos de trabajo, empeoró notablemente la distribución del ingreso y subió la pobreza, ¿sí? Eso que ocurrió en los años 90 es una rara avis, ¿sí? En la historia del desarrollo en general, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, cuando las economías crecen, la calidad de vida mejora y la pobreza baja. Pero a veces puede ocurrir que no, sobre todo cuando los procesos de crecimiento están acompañados de mucha suba a la desigualdad. La suba a la desigualdad puede anular las virtudes del crecimiento. Perdona, Sofía Mola tiene un micrófono abierto, si por favor lo puedes mutear, gracias. Y sus particularidades. Y también Lorena también, por favor, si pueden mutear, porque... Sí. Sí, vamos a pedir nuevamente, como Sí. cuando arrancamos, que todos estén muteados mientras Dani está hablando. Después Gracias. abriremos un momento a la consulta, pero procuremos todos estar muteados. Bueno, volviendo a lo que decía anteriormente, sí, digamos, les hay una canción acá en Argentina de Los Auténticos Decadentes que dicen: el dinero no es todo, pero cómo ayuda. El crecimiento no es todo, pero cómo ayuda, podríamos parafrasear. Por lo cual, si crecer es importante, una pregunta central que cualquier analista de las ciencias sociales debería hacerse es, bueno, ¿cómo logramos que la economía crezca? ¿Cuánto incide la estabilidad macroeconómica? ¿Cuánto incide la dimensión productiva? ¿Sí? La transformación de la estructura productiva, ¿cuánto ayuda a que la economía crezca más rápido y por lo tanto pueda tener más capacidad de aumentar el bienestar, etcétera? Pero no nos vamos a centrar hoy en eso, es otra clase, son preguntas para otra clase, pero esto explica en gran medida por qué hay tanto interés siempre
por la pregunta del crecimiento. Insisto, es una condición súper importante para poder desarrollarnos, no es la única. Por favor, Prince Aguirre también, todos los que tengan micrófono, todos los que estén escuchando les pedimos que chequeen que no tengan el micrófono abierto porque si no se cuela ahí. Ahí tengo a Prince Aguirre prendido. Bueno, ahora, cuando hablamos de crecimiento económico, normalmente lo que pensamos es el crecimiento del Producto Bruto Interno, el PIB o el PBI, ¿sí? Una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en realidad, cuando hablamos de bienestar, lo que importante es que crezca el PIB per cápita, ¿sí? No el PIB a secas. ¿Por qué digo esto? Porque la población también crece. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esto ocurre en varios países de África subsahariana, en Chad, por ejemplo, que la economía crece al 2% por año, el PIB crece al 2% por año, pero la población al 3%. Entonces, a pesar de que la economía crece, el PIB per cápita cae porque la población está creciendo a un ritmo más rápido, ¿sí? La torta no crece a una velocidad suficientemente rápida como para compensar el crecimiento de la población. Entonces, lo importante es que tengamos crecimiento del PIB per cápita, es decir, que el crecimiento económico sea más rápido que el crecimiento demográfico. En Argentina tenemos que la población hoy está creciendo al 0,3% por año. Históricamente en los últimos 20 años crecía al 1 por año, pero en los últimos 10 años cayó muy fuertemente la natalidad. Entonces estamos creciendo, el crecimiento demográfico es más lento. Eso significa que si el PBI crece por arriba del 0,3%, vamos a estar eh, subiendo el PIB per cápita, ¿sí? Entonces, eh, como decía anteriormente, todos los países que estaban en verde en el mapa, todos, los que están en verde oscuro, comparten tener, entre otras cosas, alto PIB per cápita. Es decir, que si queremos que los países latinoamericanos se vuelvan cada vez más verde oscuro, una de las condiciones, insisto, necesarias, no suficientes, es que suba el PIB per cápita a un ritmo relativamente rápido para poder acercarnos lo más rápido posible a esos países más desarrollados. Es decir, que el PBI le crezca más rápido todavía que la población. ¿Sí? Así como digo que el PIB per cápita no es todo, pero como ayuda, el crecimiento no es todo, pero como ayuda, también es cierto que, así como en Argentina tuvimos algunos momentos donde por ahí el PIB per cápita crecía, pero los indicadores sociales no mejoraban, también podemos poner ejemplos de países que, si bien tienen un alto PIB per cápita, por ahí no son desarrollados, ¿sí? Un ejemplo es Guyana, este país que está por acá, ¿sí? Guyana es un país que en los últimos años está teniendo un boom de petróleo, ¿sí? Es un país que está teniendo un boom de industria petrolera, con lo cual está teniendo un gran PIB per cápita, explicado básicamente por un solo sector que es el petróleo. Pero los indicadores sociales todavía no están mejorando rápidamente. ¿Por qué ocurre esto? A veces cuando vos tenés economías que dependen por ahí mucho de un solo sector, y sobre todo ese sector es extractivo, por ahí ese sector explica mucho el PBI, pero no hay un gran derrame al resto del entramado social. Entonces, ocurre, no solo, algunos países de Oriente Medio es parecido, son ricos, pero no necesariamente desarrollados. Perdón, se cerró. Algo pasó que me dejaron de compartir. No sé, Roxana me dice que tengo que pedir autorización para compartir, ahí se habilitó, es raro, a ver. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? Ahí está, Dani. Ahora podés. Avísenme si se Ahí cae, ¿eh? está. No sé, es rarísimo lo que pasó, pero bueno. Pero hay alguien que está, por ejemplo, Carlos Minchala está compartiendo y está dibujando unas cosas. Hay como que deberíamos ver, por favor, eh, que solo comparta yo. Porque me parece que el problema que se estaba generando antes con el otro libro era lo mismo, que hay varias personas queriendo compartir y eso está generando problema. Es como Sí, que sí, hay, no sé, cambiaron el link y me lo desprogramaron. Entonces ahí, bueno, cuando tuvimos que cambiar el link a hacerlo más grande, claro, no sé cómo sacar estas rayas verdes que quedaron de Carlos, que dibujó algo. hizo una pizarra. A ver, voy a ver si puedo borrar yo. Ahí está, ya lo borré. Bien.
Entonces, vuelvo al punto de antes, Guyana, sí, es un país que, o algunos otros petroleros que por ahí pueden tener un alto PIB per cápita, pero no necesariamente son desarrollados. Son ricos, pero no desarrollados. Pero no hay desarrollados que no sean ricos, ¿sí? Bueno, eh, ¿cuál es la relación que hay entre PIB per cápita y pobreza? ¿Sí? Nosotros podríamos decir lo siguiente. La tasa de pobreza que tiene un país surge de combinar, multiplicar, ¿sí? Dos indicadores. El PIB per cápita, que me define qué tan grande es la torta en un país, y la desigualdad, que es qué tan bien o mal distribuida está esa torta, ¿sí? Ahora vamos a ver métricas de desigualdad. Una muy usada es el coeficiente de Gini, la vamos a ver en un ratito. Hay un término que los economistas usan mucho, que es ceteris paribus, es un término en latín, que quiere decir dejando todo lo demás constante, ¿sí? Entonces vamos a usar este término un par de veces ahora. Si dejamos todo lo demás constante y sube el PIB per cápita, por definición la pobreza va a bajar. Es decir, si dejamos todo lo demás constante, por ejemplo, la desigualdad la dejamos constante y sube el PIB per cápita, cae la pobreza. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en un país tenemos dos personas, ¿sí? Una gana 1 y otra gana 10. Mucha desigualdad entre ambas, ¿sí? Si ambas multiplican su ingreso por 2, y una pasa de 1 a 2 y otra pasa de 10 a 20, la desigualdad sigue siendo la misma, porque una persona gana 10 veces más que la otra, ¿sí? Pero ambas, digamos, mejoran, digamos, la que estaba más abajo sale de la pobreza o mejora o reduce su situación de escasez, ¿sí? Y ahí lo que estás teniendo básicamente es una torta más grande, porque antes si yo sumo el ingreso en el momento inicial, yo tenía uno que ganaba 1, otro ganaba 10, total 11, ahora la torta pasa de 11 a 22, ¿sí? En términos per cápita pasa de 5,5 a 11. Entonces, ahí el ejemplo que acabo de dar es un ejemplo donde no hay cambio en la desigualdad, pero sube el PIB per cápita. Y cuando se da esa combinación, por definición va a caer la pobreza. También puede ocurrir que dejando constante el PIB per cápita, si mejora la desigualdad, también cae la pobreza. En este caso, por sacarle a un rico para darle a un pobre. En el caso que había dado recién, si vos tenés una persona que gana 1 y otra que gana 10, y de repente le pongo un impuesto de 2 a la que gana 10, y ahora gana 8, la que pasa a ganar, y después lo redistribuyo, la que ganaba 1 ahora pasa a ganar 3, la desigualdad bajó, ¿sí? Y el que estaba en 1 ahora está en 3, o sea, está mejor, o sea, baja la pobreza. En la vida real lo que ocurre es que se dan múltiples combinatorias, ¿sí? Puede ocurrir que suba el PIB per cápita y también suba la desigualdad. Eso ocurre a veces, ahora vamos a ver algunos de esos ejemplos. En Argentina, en los años 90, si bien el PIB per cápita subió considerablemente, el deterioro de la desigualdad fue tan grande que a pesar de que la economía creció, la pobreza subió, ¿sí? Eran dos fuerzas contrapuestas. En los 90 teníamos un PIB per cápita que crecía, pero por el otro lado eso se anulaba con la suba de la desigualdad. Y no solo eso, la suba de la desigualdad era tan profunda que terminó siendo más importante ese factor, resultado por el cual la pobreza subió, ¿sí? Eran como dos fuerzas contrapuestas, la fuerza de la desigualdad fue más fuerte que la fuerza del crecimiento. En los años 2000, en lo que fue la edad de oro de América Latina, en el siglo XXI, 2003, 2013, ¿sí? Lo que tuvimos fue que en casi todos los países el PIB per cápita subió y la desigualdad bajó, con lo cual la pobreza cayó un montón. O sea, si ya, insisto en lo que decía anteriormente, por definición, si sube el PIB per cápita y la desigualdad es constante, cae la pobreza. Bueno, imagínense qué ocurre con la pobreza si además de que sube el PIB per cápita, la desigualdad baja. Bueno, ahí tienes dos fuerzas tractoras muy fuertes de la baja de la pobreza. Bueno, ahora vamos a entender un poquito más esto, ¿sí? Déjenme decirles algo. Cuando medimos la pobreza entre países, ¿sí? O cuando medimos el PIB per cápita entre países, ahora vamos a hacer algunos ejercicios con eso, es importante tener en cuenta un concepto
que es un concepto muy usado en economía y en cualquier estudio de distribución del ingreso o comparación entre países o de pobreza, pero que se conoce poco, o que por ahí no se conoce habitualmente. El concepto es el de PPA, que significa paridad de poder adquisitivo, o en inglés es PPP, Purchase Parity Power. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Normalmente cuando queremos comparar la calidad de vida entre países, uno de los indicadores que usamos, como decimos, es el PIB per cápita. ¿Sí? O mismo podemos comparar podemos usar los salarios, ¿sí? O podemos usar, sí, los ingresos totales de la población. ¿Qué pasa? El costo de vida en dólares en los países no es el mismo. Es decir, un dólar no compra lo mismo en un país que en otro. Yo ahora vivo en Argentina, Argentina está cara en dólares. Y yo con un dólar hoy en Argentina compro probablemente mucho menos bienes y servicios que en México o en Colombia, o mismo en Brasil. Estuve la semana pasada en Brasil, Río de Janeiro es 30% más barata que Buenos Aires. 2 años atrás probablemente ocurría lo contrario. O del mismo modo, un dólar en Argentina sí compra mucho más bienes y servicios que en Suiza, que es un país carísimo. Entonces, justamente para poder comparar realmente la calidad de vida, lo que se hace es a los indicadores de ingresos o de salarios o de PIB per cápita, se los ajusta por un coeficiente que es el coeficiente de paridad de poder adquisitivo. ¿Qué es esto? Es justamente un coeficiente que trata de medir cuánto más o menos compra un dólar en un país respecto a Estados Unidos que se toma como referencia. ¿Cómo se sabe cuál es ese coeficiente? Básicamente, el Banco Mundial, cada unos 5 o 6 años, hace una gran muestra de precios de distintos bienes y servicios en distintos países y con eso se sabe, bueno, cuánto más caro o barato es un país respecto al otro. ¿Sí? Y eso se lo va ajustando, si bien el Banco Mundial es ese relevamiento cada 4 o 5 años, después los países lo van ajustando anualmente, producto de la evolución de la inflación en cada país y de la cotización del dólar, ¿sí? Pero cada 4 o 5 años el Banco Mundial, perdón, actualiza ese relevamiento porque por ahí surgen nuevos productos para mejorar la captación de ciertos comercios, etc. Entonces, ustedes se van a encontrar en muchos análisis, ¿vieron cuando de repente se dice, bueno, Argentina tiene, no sé, algún año, el salario mínimo más alto de la región? Bueno, es un poco engañoso eso, porque en realidad, digamos, cuando se dice el salario mínimo más alto de la región, normalmente se ve el dato en lo que se llama dólares corrientes, es decir, en dólares sin ajustar por esta diferencia de costo de vida, y puede ser un poco engañoso. O mismo se puede decir, no sé, que tal otro país tiene salarios más bajos y en dólares y no se considera la diferencia de costo de vida. Ahora, les pongo un ejemplo. ¿Dónde vivirían mejor ustedes? ¿En un país donde el salario promedio es de $1.000 por mes y la canasta básica es de $900 por mes? ¿O en un país donde el salario promedio es de $700 por mes, pero la canasta básica es de $300 por mes? Quieren escriban y escriban ahí en el chat Roxana lee. Caso 1, $1.000 salario contra $900 canasta. Caso 2, $700 salario, $300 canasta. ¿Hay alguien que haya contestado? Ahí Hay varios escribiendo. a ver, si Y querés ir dicen caso leyendo. 2, Caso casi 2, bueno, unanimidad por el 2, vamos. bueno, ahí tenés un ejemplo efectivamente, porque ahí es súper importante tener el concepto de paridad de poder adquisitivo. Lo que hace el concepto de paridad de poder adquisitivo es esto, tener en cuenta que las canastas básicas, el changuito del supermercado, el canasto del supermercado sale muy distinto en dólares en un país. Entonces no alcanza solo con ver los salarios en dólares. Tenemos que ver el costo de vida. Dicho de otra manera, si yo hoy con mi sueldo de Argentina me voy a vivir a Río de Janeiro y mantengo trabajo a distancia, voy a tener mucho más acceso a bienes y servicios y con este sueldo me voy a vivir a Noruega o Estados Unidos o Nueva York, voy a vivir bastante mal.
Bueno, entonces es importante tener en cuenta este concepto. Cuando en el índice de desarrollo humano se mira el PIB per cápita de los países, lo que se hace es mirar el PIB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo, ¿sí? No en dólares corrientes. Lo que se llama dólares corrientes es sin ese ajuste, ajustado por paridad de poder adquisitivo, es el que tiene en cuenta esta diferencia de costo de vida. Y este concepto ahora lo voy a retomar en breve cuando hablemos de líneas de pobreza, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros decíamos, ¿sí? PIB per cápita tiene un vínculo estrecho con pobreza, ¿sí? Y también con desigualdad, lo vamos a ver en breve. Ahora, una cuestión, antes de ponernos a comparar cómo dan los países en pobreza, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no existe una única línea de pobreza, ¿sí? Cuando nosotros medimos, ¿qué es la pobreza? La pobreza es estar por debajo de un umbral mínimo de bienestar, ¿sí? Y ahora, ese umbral mínimo no es natural. Está bien, sí, hay una cosa biológica de la reproducción más básica de todas, pero dicho, una vez que ya pasamos eso, hay un montón de necesidades que son históricas, que son culturales, que en definitiva a veces también tienen que ver con las expectativas sociales. Digamos, en Argentina, por ejemplo, la canasta básica alimentaria tiene una diversificación considerable de la dieta e incluye bebidas alcohólicas, vino y cerveza. Es discutible si eso tiene que estar o no. Del mismo modo, la canasta básica no alimentaria incluye toda una serie de ítems de vestimenta, de vivienda, de comunicación, etc. Y bueno, es discutible cuánto de eso es una necesidad básica. El ocio es necesidad básica. Irse de vacaciones, ir al cine es necesidad básica. Bueno, justamente como no es muy fácil ponernos de acuerdo, tiene que tener carne vacuna la canasta alimentaria, con pollo alcanza. ¿Cuántos kilos de carne vacuna? ¿Qué cortes de carne vacuna? ¿Tiene que tener bife de chorizo? ¿Tiene que tener carne picada o aguja? Perdón, los que no son de Argentina son cortes. Uno es un corte caro de carne, otro es un corte más popular. Bueno, ¿qué le metemos a la canasta? No es trivial. Tenemos que incorporar dimensiones no monetarias, acceso a cloacas, a la educación, hacinamiento. Bueno, como probablemente yo fui sacando muchas preguntas, acá cuando hacemos estas clases presencial se empiezan a matar entre todos los alumnos, no, sí, tiene que ir, no tiene que ir, tiene que ir, no tiene que ir. La moraleja de la cuestión es que no existe un umbral natural indiscutido de bienestar, ¿sí? Por eso es que hay un Nobel de Economía llamado Angus Deaton que dice, las líneas de pobreza son construcciones tan científicas como políticas. ¿Qué quiere decir esto? Son construcciones científicas porque cuando elaboramos la línea de pobreza hay criterios técnicos, rigurosos, ¿sí? De especialistas que se ponen de acuerdo en cómo tiene que armarse una línea, pero son políticas en última instancia porque supone una decisión arbitraria, ¿sí? De qué es una línea de pobreza. ¿Sí? En Argentina medimos, digamos, la línea de pobreza extrema, ¿sí? Que es la canasta de indigencia, es 3 veces más exigente que la línea de pobreza extrema del Banco Mundial, para que se den una idea, y supone una dieta de 2.700 kilocalorías, 2.750 kilocalorías diarias con una dieta diversificada. Otros países por ahí definen como canasta alimentaria 2.500 kilocalorías, 2.000 calorías, 2.200 calorías, con elementos alimenticios mucho más básicos. Entonces, ahí es donde se ve que, en definitiva, hay una decisión arbitraria, no natural, no incontrovertida, que está detrás de la formación de las líneas de pobreza. Las usamos, nos ponemos de acuerdo, hay unas convenciones sociales de qué consideramos una línea de pobreza, ayudado por expertos, y después eso se sostiene para medir por muchos años la pobreza. Entonces hay una cuestión que es importante a tener en cuenta, es que cada país mide la pobreza de una forma distinta, ¿sí? Porque las expectativas sociales son distintas, porque lo que quizás en Europa, irse de vacaciones 2 semanas es una necesidad básica, y quizás en Haití no, es solamente acceder a un plato de arroz, ¿sí? Dado las expectativas sociales. Entonces, mismo también hay otra forma,
hay otras diferencias para medir la pobreza respecto a si diferencias propietarios de inquilinos, si hay lo que se llama criterios de economía de escala del hogar, es decir, hay países en donde si un hogar tiene cada vez más miembros, se considera que hay costos fijos que se van diluyendo, por ejemplo, Internet. Internet yo pago lo mismo si tengo una, dos o tres personas en el hogar. Entonces se introduce una cláusula que la canasta básica sube proporcionalmente menos mientras más miembros tiene. Y otros países no incorporan ese criterio. Por ejemplo, Argentina no tiene el criterio de economía de escala del hogar, sí Uruguay y Chile. Entonces, también ahí es donde ven que las metodologías de pobreza no hay una única incontrovertida. Entonces, si vamos a compararnos con otros entre países, tenemos que tener en cuenta que hay que encontrar una vara única, ¿sí? Tengo una vara única para comparar peras con peras, porque si no voy a estar comparando cualquier cosa. Voy a estar comparando metodologías distintas. Yo pongo siempre un ejemplo, por ahí esto para que se entienda mejor. Imagínense que Chile define como petizo a quien mide menos de 1,40 m y Argentina a quien mide menos de 1,60 m. Si yo mido 1,50 m, voy a ser petizo en Argentina, pero no en Chile. Pero bueno, yo mido 1,50 m, es lo mismo, digamos. Eso porque los dos países tienen distintas varas para definir quién es petizo, ¿sí? Con la pobreza pasa exactamente lo mismo. Entonces, tengo que poner una misma vara para poder comparar. Este gráfico que ustedes ven acá, lo ven, ¿no? Los gráficos, avísenme si se ve la presentación, ¿no? Se ve, Dani. Bien. ¿Qué muestra este gráfico? Este gráfico lo que muestra es, en el eje horizontal, ustedes tienen el PBI per cápita de los países a paridad de poder adquisitivo, ¿sí? O sea, ajustando por las diferencias de costo de vida entre países. Y en el eje vertical, ustedes tienen la línea de pobreza de cada país medida en cuántos dólares por día se requiere para no ser pobre en ese país. Insisto, dólares teniendo en cuenta las diferencias de costo de vida entre países, ¿sí? Esto que figura acá, International Dollars, ¿sí? Dólar internacional es el dólar ajustado por diferencias de costo de vida. ¿Qué se ve acá básicamente en este gráfico? Lo que se ve es que a mayor PIB per cápita, la línea nacional de pobreza es más alta. Mientras más rico es un país, más exigente se pone para definir quién es pobre. El changuito es más grande, tiene más kilos de comida, tiene más cosas no alimentarias, ¿sí? Y mientras más pobre es, lo que ocurre es que la línea de pobreza es muy, 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 muy elemental, muy básica. Dicho de otra manera, acá es un plato de arroz por día, acá es una dieta un poco más diversificada, quizás con algunos ítems no alimentarios, acá ya es, bueno, ya tenemos una dieta de 2.800 calorías, diversificada, con carnes, con bebidas alcohólicas y vestimenta, etcétera, etcétera, y acá incluimos internet, incluimos vacaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, quienes veo que hay mucho de Argentina. Argentina tiene una línea de pobreza relativamente alta, ¿sí? Para los estándares regionales. De hecho, la línea de pobreza más exigente de toda América Latina. Acá pueden ver, si se quiere, el mismo gráfico, ¿sí? La línea de pobreza, los países que están en azul tienen líneas de pobreza exigentes. Los que están en rojo, línea de pobreza poco exigente, los que están medio en gris son los que tienen una intermedia. Medio lo mismo que mostraban. Bueno, acá este gráfico lo que muestra, sí, es en el eje horizontal, el PBI per cápita de los países, también corregido por la paridad de poder adquisitivo, y en el eje vertical lo que tenemos es la tasa de pobreza, ¿sí? De esos países. Si tomáramos la línea de pobreza de Argentina, ¿sí? Que es más o menos, ahora justo cambió el criterio, pero el criterio internacional, pero hace unos años era de unos $10 por día paridad por adquisitivo, y ahora está en unos 13. Eh, bueno, ¿qué se ve acá? Este gráfico, cada puntito es un país, y lo que se ve básicamente es que mientras más rico es un país, menos pobreza, ¿sí? Argentina tiene unos 30 y casi 40% de pobres, 35-40% de pobres.
con la misma línea sus niveles de pobreza parecido a Costa Rica, a Tailandia, ¿sí? A República Dominicana, bastante menos que México y Colombia, que con la línea de pobreza argentina tienen unos 55% de pobres, ¿sí? Bastante más que Uruguay, está por acá, que tiene más o menos unos 20% de pobres con la metodología argentina. Eh, pero bueno, lo que se ve en líneas generales es que mientras más sube el PIB per cápita, más tiende a caer la pobreza. Por supuesto que hay, por ejemplo, acá, lo que podemos ver, no sé, a 16.000 dólares más o menos, hay bastante dispersión de puntos. ¿Y qué significa esto? Que con igual PIB per cápita, los países consiguen resultados de pobreza muy distintos, ¿sí? Y eso es la desigualdad. O sea, si yo tengo, digamos, dos países que tienen el mismo PIB per cápita y uno tiene mucha desigualdad y otro tiene bastante buena desigualdad, bueno, lo que va a ocurrir es que el que tiene mejor desigualdad tiene menos pobreza, con la misma torta. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Lo que mencionaba acá. Ceteris paribus, a igualdad de PIB per cápita, con mejor desigualdad es menor la pobreza. ¿Sí? Eso explica por qué Belarus, que es este no es Brasil, es Belarus, que tiene un PIB per cápita parecido al de México, ¿sí? Tiene niveles de pobreza bajos, porque es una sociedad muy igualitaria. El país de Europa del Este pasó por el comunismo, tiene niveles de desigualdad relativamente bajos. Entonces, con la misma torta, tiene niveles de pobreza mucho mejores a México, que es un país muy desigual. ¿Sí? Ahora bien, ahora bien, si yo me pongo más exigente con la línea de pobreza, ¿sí? Voy a duplicar, vamos a suponer una línea de pobreza de 20 dólares, paridad de poder adquisitivo por día, y sería algo así como clase media en Argentina y en muchos otros países de la región. Muy probablemente el grueso de lo que está escuchando está por arriba de ese umbral. No cuente su salario, lo dividan por dólares, lo dividan por 30 días, porque tienen que ajustar la paridad de poder adquisitivo. Después, en todo caso, si a alguien le interesa, le puedo decir cómo hacerlo. Pero vamos a suponer que el grueso, queremos que el grueso de los países viva como de clase media, ¿sí? Entonces vamos a poner una línea, ¿qué pasa en el mundo si ponemos una línea de 20 dólares por día? Y acá fíjense que todos los países se fueron para arriba, ¿sí? Pero fíjense que acá Belarus, ¿sí? Que andaba muy bien en la medición anterior, ahora tiene 50% de pobres. Por una línea más exigente, Belarus tiene más pobreza. ¿Por qué? Bueno, justamente, la línea es más exigente. ¿Qué quiere decir este gráfico? Básicamente, que si quisiéramos que todo el mundo tenga una sociedad mayormente de clase media, los únicos países donde eso ocurre generalizadamente es, digamos así, los países que tienen de 32, 35.000 dólares per cápita en adelante. Esos son los desarrollados, ¿sí? España, por ejemplo, tiene 20% de pobres si midiéramos con la línea de 20 dólares por día, ¿sí? Estados Unidos 10, Noruega, Islandia casi cero, ¿sí? Argentina 70% de pobres si midiéramos con 2 veces de exigencia de la línea argentina. Brasil también, Paraguay todavía más de 70, Bolivia 80, ¿sí? México 80 y África subsahariana 100%. ¿Sí? Es decir, Belarus tiene quizás muchas personas que están justito por arriba de la línea de pobreza de 10 dólares, pero mucha gente debajo de la línea de 20 dólares. Y tiene como mucha, digámoslo así, gente clase media baja. Entonces, cuando me pongo más exigente, bueno, mucha esa gente cae, digamos, la torta en Belarus no es suficientemente grande, a pesar de que está muy bien distribuida, para generar una sociedad mayormente de clase media. Eso es mi punto. Bueno, eh, acá lo que se ve, ¿sí? Es cómo evolucionó en el mundo la pobreza, ¿sí? A medida que fue aumentando el PIB per cápita. Esto es la pobreza ultra extrema, ¿sí? Esta línea esta es la pobreza medida con una línea de 2 dólares por día. Es muy, muy, muy poco exigente, ¿sí? La pobreza extrema. Bueno, ¿qué muestra este gráfico? En el mundo, en el año 1820,
teníamos 75% de pobres y un PIB per cápita de más de $1.000. Y a medida que el mundo fue subiendo el PIB per cápita, la pobreza fue bajando. Hoy es 9% del mundo vive en la pobreza extrema, 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 ¿sí? Y hoy el mundo tiene un PIB per cápita de unos $15.000. Bueno, la misma trayectoria se ve en Europa Occidental, digamos, ya en 1970 casi no había pobreza extrema en Europa Occidental. Australia, Nueva Zelanda y Canadá lograron eso y Estados Unidos y Canadá en 1950. En el norte de África y Oriente Medio en general eh, también se fue dándose un patrón parecido, pero más tardío. Bueno, Europa del Este tuvo esta trayectoria, el África subsahariana, fíjense, la África subsahariana, y hoy está en $4.000 más o menos per cápita, todavía tiene 30% de pobreza ultra extrema, la región más pobre del mundo. El este asiático hizo este sendero, el sudeste asiático esto, y América Latina y el Caribe tuvieron esta trayectoria, ¿sí? Todavía tenemos más o menos un poquito menos del 10% de pobreza extrema, 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 ¿sí? Pero lo que muestra en definitiva el gráfico es, en general, cuando sube el PIB per cápita, la pobreza tiende a bajar. Y lo que le mostraba en los gráficos anteriores es lo mismo. Ahora, también, en función de qué ocurra en paralelo con la desigualdad, puede ocurrir que baje más aceleradamente o menos aceleradamente, o incluso en el caso de Argentina en los 90 hicimos algo así, como que fuimos para arriba a la derecha. Es muy raro, fíjense que casi no hay países que hayan ido para arriba a la derecha. Que sea que subiendo el PIB per cápita subieron la pobreza. Argentina, en los años 90, por eso decía que era una rara avis hace un rato. Bueno, acá pueden ver la evolución de la pobreza en cantidad de personas en el mundo. Si pusiéramos la línea de $4.20, ¿sí? Hay más o menos 1.400 millones de personas, pero eran 3.000 millones en 1990. Esto surge de un sitio que se llama el Poverty Inequality Platform del Banco Mundial. Se los dejé en las referencias que tienen después, con el cual ustedes pueden mover la línea y ver qué pasa en distintos países o qué pasa en el mundo. Fíjense acá, yo moví la línea, la subí a $8.30 y fíjense lo que pasa acá con la pobreza en el mundo, ¿sí? Si yo me pongo más exigente con la línea, la baja de la pobreza es mucho menos pronunciada. Es decir, hay mucha gente que por ahí estaba en la pobreza extrema, que ahora pasa a la pobreza moderada, pero cuando me pongo mucho más exigente con la línea, que salga la pobreza moderada a una pobreza leve, todavía está costando más, ¿sí? Bueno, así como la pobreza refiere a una carencia absoluta, estar por debajo de un umbral mínimo de bienestar, la desigualdad, de la cual estuvimos hablando, pero todavía no definimos, la desigualdad es un concepto relativo, ¿sí? Supone, digamos, que A tiene menos que B. La pobreza supone que A tiene menos que una línea determinada, ¿sí? Por ejemplo, un salario debajo de una línea de subsistencia. Y la desigualdad supone siempre a dos personas o más. Supone que mi salario es menor al de Roxana, o mayor al de Roxana, o mayor al de el resto de los colegas que está acá. Entonces, ¿para qué dice el refrán, ¿no? Se necesitan dos para un tango, se necesitan dos para hablar de desigualdad. Pone A respecto a B. Vamos a ver un par de ejemplos para fijar conocimiento, ¿sí? Vamos a suponer un país, ¿sí? Flaxilandia, le vamos a poner, la tierra de Flaxo, que define como pobre a quien gana menos de 10 pesos, dólares, reales, la unidad de euro. Vamos a suponer, ¿sí? Que en ese país A gana 5 pesos, o dólares reales, vamos a ponerle pesos, y B gana 5. Pregunta número 1. ¿Cuánto es el ingreso per cápita, el PIB per cápita de ese país, de Flaxilandia? ¿Y cómo es la desigualdad y cómo es la pobreza? Tómense unos segundos y escríbanlo en el chat. Y Roxana me los lee. Ahora Sí, no tenemos ¿tenemos alguna? voluntarios que estén haciendo la cuenta. ¿Nadie está haciendo la cuenta? Línea de pobreza es de 10, ¿sí? Y las dos personas que están en ese país ganan 5.
Uno, ¿cuánto es el ingreso per cápita? Dos, ¿cuánto es la desigualdad? Y tres, ¿qué pasa con la pobreza? Guadalupe ahí dice, ambos quedarían debajo de la línea de pobreza y no habría desigualdad. Bien. La pregunta número uno, ¿cuánto es el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es 5, ¿sí? ¿Cómo calculo el ingreso per cápita? Sumo los ingresos de las dos personas, 5 más 5 es 10, y lo divido por la cantidad de personas que tiene el país. En este caso son dos personas, 10 dividido 2 me da 5. El ingreso per cápita entonces es de 5. ¿Cómo es la desigualdad? No hay, ganan lo mismo, ¿sí? A y B ganan lo mismo. ¿Y cómo es la pobreza? 100%, porque tanto A como B están por debajo de la línea de pobreza de ese país, que es de 10. ¿Bien? Ahora mismo, vamos a suponer que pasa un año, Flaxilandia, la línea de pobreza sigue siendo de 10 pesos, seguimos midiéndola con la misma forma, pero A ahora gana 12 y B gana 24. Entonces pregunto, ¿qué pasa con el ingreso per cápita ahora? ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Y qué pasa con la pobreza? Ahí tenemos, bueno, Claudia dice 100% de pobreza, per 100% cápita de pobreza. 18, dice Javier, Diego dice ambos son no pobres, Catalina dice PBI per cápita 18, pobreza cero, desigualdad aumenta, Exactamente. El PIB per Marcelo, cápita, sí, Marcelo dice per cápita 18, cero pobreza y hay desigualdad. exactamente. ¿Sí? Tenemos 18, ¿por qué? 12 más 24, 36, dividido 2, 18. No hay pobreza porque los dos están por arriba de 10. Y hay desigualdad porque A y B antes ganaban lo mismo y ahora B gana el doble. ¿Sí? Entonces subió la desigualdad. O sea, acá tenés un proceso donde el crecimiento fue muy fuerte, llegó a ambos, pero llegó más a B que a A. Entonces A está mejor, pero hay más desigualdad. Esto que yo acabo de describir de forma caricaturizada es un poco lo que pasó en el mundo en los últimos 200 años. No había igualdad en 1800, había nobleza, todo lo que quieras, ¿sí? Pero déjenme simplificar. Tenemos un mundo mucho menos desigual, pero mucho más pobre, y ahora tenemos un mundo mucho más desigual y mucho menos pobre. Y si me aprietan un poco y les digo, hay un país que claramente ilustra esta trayectoria de los últimos 50 años, que les pregunto a ver si alguien sabe quién es. Hay un país donde esto que acabo de escribir es tal cual así, y no es Argentina. No está en América. Voy a hacer una pista. A ver si alguien escribe. China. Exactamente. China es este ejemplo que acabo de dar. China en 1970 era una desigualdad bajísima, comunismo fuertísimo, un país muy pobre. Desde el 78 en adelante, China empezó a crecer muy fuertemente, ¿sí? Subió la desigualdad y bajó muchísimo la pobreza. ¿Sí? Entonces, el factor crecimiento fue mucho más fuerte que la suba de la desigualdad y el efecto neto de ambas cosas fue que bajó la pobreza. Bueno, cuando hablamos de desigualdad, ¿sí? Hay muchos factores que inciden en la desigualdad. Puede ser la clase social, el género, la edad, el lugar de nacimiento, la etnia, la raza, ¿sí? Y hay muchas modalidades en las que se expresa la desigualdad, ingresos, que es la que venimos hablando y la que vamos a seguir hablando, desigualdad de patrimonio, de riqueza, desigualdad en el acceso a los servicios públicos, desigualdad en acceso al bienestar en general. Al igual que con la pobreza, que la pobreza la podemos medir solo por ingresos o por estar debajo de acceso a los servicios públicos, etcétera, con la desigualdad hay muchas modalidades en las que se expresa. ¿Sí? Yo a los fines de simplificar y para no extenderme mucho voy a enfocarme en la de ingresos, ¿sí? Pero la forma de razonarla es parecida respecto a otra forma de la desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad de ingresos, hay dos formas de medirla, ¿sí? Hay una que es la distribución personal del ingreso, que básicamente lo que hacemos es agarramos a todas las personas, vemos cuánto ganan, o todos los hogares, si se quiere, que están compuestos por personas, vemos cuánto ganan, y comparamos y establecemos análisis. Hay varios indicadores de eso. Uno es el coeficiente de Gini, se llama así, en honor a Conrado Gini, que era un matemático italiano que estimó una fórmula matemática para calcular estos. Ahora lo vamos a ver en breve, no la fórmula, pero sí el indicador.
Otra forma de ver la distribución personal del ingreso es en lo que llama el ratio decil 10, decil 1, que es cuánto más gana el 10% más rico, el decil 10, que el 10% más pobre, el decil 1. ¿Sí? En Argentina es 18, 19 veces. Y otra forma de ver también la distribución personal del ingreso es cuánto se apropia el 1% más de mayores ingresos, el 1% más rico. ¿Sí? Hay varias métricas al respecto. Después hay otra forma de ver la distribución del ingreso, la desigualdad de ingresos, que es lo que se llama la distribución funcional del ingreso. ¿Por qué se llama así? Porque se considera que en el proceso productivo hay factores productivos que cumplen funciones distintas, por ejemplo, el trabajo y el capital, y lo que se ve es cuánto se apropia cada factor de producción del PBI o del ingreso. La forma más típica de ver esto es qué porcentaje del PBI se apropian los asalariados. Acá tenemos, por ejemplo, la evolución del coeficiente de Gini en Argentina desde los 70 para acá. Más alto es peor, más bajo es mejor. ¿Sí? El Gini es un índice que va de 0 a 1, de 0 a 100. Acá está de 0 a 100. 0, todos ganamos lo mismo. 100 es solo una persona se apropia de los ingresos. Fíjense que del 74 al 2002 pasó de 35 a casi 55, un gran deterioro de la desigualdad en el último cuarto del siglo XX. Acá están los 90, lo que les decía. Los 90 sube mucho la desigualdad y a pesar de que la economía crecía, como subía tanto la desigualdad, más que anulaba las bondades del crecimiento. ¿Sí? Y después tenemos desde 2003, sobre todo 2013, una fuerte baja de la desigualdad y después un estancamiento y en los últimos años una ligera suba. Pero hoy Argentina es más desigual que en los años 70. La otra forma, esto también con Argentina, este gráfico lo tuiteé hace un par de meses y lo retuiteó, le gustó mucho a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo retuiteó, razón por la cual se viralizó bastante, que muestra la participación de los asalariados en el PBI, ¿sí? Que esto es básicamente el total de salarios en el PBI. ¿Sí? Desde el año 1935 hasta la actualidad, bueno, 1942, 33%. En el peronismo acá se ve una fuerte suba, ¿sí? Al 50%. Una gran caída en la última, cuando empieza la dictadura militar, ¿sí? En el 76 se produce una gran caída, ¿sí? Algunas subas y bajas, acá 2003 31%, 2015 el pico histórico 53% y después una baja actualmente 44%. ¿Sí? Normalmente esto sube cuando los salarios crecen más rápido que el PBI y viceversa. Bueno, ¿qué pasa en perspectiva internacional? En perspectiva internacional, acá tienen el coeficiente de Gini y los países, en lugar de 0 a 100 está de 0 a 1. Lo que pueden ver es el grueso de los países más desiguales son del sur de África. Entonces, son todos estos que están pintados violeta. El que está acá es Sudáfrica, ¿sí? 0,6. Namibia, Botsuana, Eswatini, son todos países del sur de África los más desiguales del mundo. Estos que están acá en Bordeaux son Brasil y Colombia, ¿sí? Los dos más desiguales de Sudamérica. Y acá hay varios que aparecen como América del Norte, pero en realidad es América del Norte y Central y el Caribe. Están en color salmón y acá tenemos, bueno, México, Haití, República Dominicana, son países muy desiguales. Entonces, básicamente lo que se ve acá es que el grueso de los países más desiguales del mundo son o de África, sobre todo África subsahariana y el sur de África, o de América Latina. Los más igualitarios del mundo son todos azules, son de Europa. Eslovaquia, Dinamarca, Noruega, Eslovenia, ¿sí? Son muy, muy igualitarios. Y en el medio, bueno, otros países. Acá lo que pueden ver es, esto es el coeficiente de Gini, ¿sí? Acá de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. Y la tasa de pobreza con la línea de $10, la que habíamos mencionado anteriormente, que es la línea que usa Argentina. Fíjense que acá la correlación no es tan clara como con PIB per cápita. Sí, los países más desiguales tienden a tener mayor pobreza, pero no es tan clara la correlación como les diga en estos gráficos, ¿no? Acá se ve clarísima la correlación, acá es más, no es tan clara. ¿Por qué no es tan clara? Porque puede haber países que sean muy igualitarios en la pobreza. Este que está acá,
es Moldavia, ¿sí? País muy pobre, son todo, como China en 1970. Son iguales en la pobreza. Bueno, está bárbaro, son igualitarios, pero qué problema, la gente vive pésimo, o sea, viven todos igualmente mal. Eh, Kosovo, si quieren, ¿sí? Kazajistán. Es verdad, hay, digo, Eslovenia, Eslovaquia, Dinamarca, Noruega, tienen baja pobreza y son igualitarios. Pero, digo, pregunto, digo, Moldavia, ¿dónde es mejor vivir? Moldavia, 65% de pobres, pero igualitario, Estados Unidos, 4% de pobres, con el mismo nivel de desigualdad Argentina. Piénsenlo un segundo. O piensen de dónde a dónde migra la gente. Si yo me guío por lo que migra la gente, y la gente se va de los países pobres a los países ricos, más allá de que sean más o menos desiguales. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Sí, idealmente la desigualdad baja es buena por muchas razones, pero ojo con creer que la desigualdad baja fuera de todo contexto es lo más deseable de todo, porque vos podés tener que las sociedades prehistóricas eran igualitarias, eran ultra pobres, se morían a los 30 años. Bueno, y cuando yo miro a Moldavia, la gente de Moldavia emigra a Rumania, emigra a Alemania, Italia, que son países más desiguales que Moldavia, pero muchísimo menos pobres. Entonces, esto me interesa remarcar eh, el tema de, ojo con creer que el yin y bajo siempre, siempre en todos lugares es bueno. Ojo. Bueno, acá hay otra forma de ver la desigualdad, que es, fíjense, de la torta, cuánto se apropia el 10% más rico, el 40% que le sigue y el 50% más pobre. Fíjense, Sudáfrica, súper desigual. ¿Sí? El 10% más rico se apropia del 48% del ingreso y el 50% más pobre solo del 11%. Dinamarca, el 10% más rico se apropia del 21% del ingreso y el 50% más pobre del 32%. Las brechas son mucho más bajas. O sea, esto es otra forma, una forma muy parecida de ver la desigualdad en lugar de con el coeficiente de Gini. Esto lo voy a saltear porque da para largo y ya tengo que ir cerrando. ¿Qué pasó en el mundo con la desigualdad? Eh, si el mundo fuera un país, ¿sí? Un país, digamos, el coeficiente de Gini en la actualidad sería de 0,67. Es decir, si el mundo fuera un país sería más desigual todavía que lo que es el país más desigual del mundo, que es Sudáfrica, que tiene un coeficiente de Gini de 0,62. Y sí, es lógico. No solo hay diferencias entre ricos y pobres al interior de los países, sino que hay gigantescas diferencias entre países. Digo, Noruega contra el Congo, digamos, hay diferencias gigantescas entre países. Obviamente que si el mundo fuera un país, sería todavía más desigual que el más desigual de los países. ¿Cómo evolucionó la desigualdad en el mundo desde la revolución industrial para acá? Bueno, evidentemente, también la desigualdad era muy alta. Yo antes les dije el ejemplo caricaturizado de que no había desigualdad, minga que no había desigualdad, había mucha desigualdad, pero servía para entender lo que quería decir. Fíjense, desde 1820 a 1910 la desigualdad en el mundo no paró de subir, después se estabilizó y en los últimos 20 años baja. ¿Sí? La pobreza extrema, si miramos la pobreza con otras líneas se ve algo parecido, pero la extrema, fíjense, cayó, sostenidamente en el mundo. Y la desigualdad subió. Eh, bueno, ¿qué explica esto de esta tendencia a la desigualdad? Bueno, hay algunos investigadores, estos de un sitio muy bueno, llama el World Inequality Report, ¿sí? Que lo que hacen es descomponer esta tendencia a la desigualdad en dos grandes factores que la impulsan. ¿Sí? Bueno, la desigualdad en el mundo se puede descomponer en dos. La desigualdad al interior de los países, within country inequality, digamos, y la diferencia de clases sociales entre países, y la desigualdad entre países, la between country inequality, centro-periferia. En el siglo XIX, vos lo que tuviste fue una suba de la desigualdad en el mundo impulsada por ambas cosas, ¿sí? Sobre todo por la brecha entre países. Es decir, en 1800 no había grandes diferencias de calidad de vida entre los países desarrollados de la época y los subdesarrollados. Digo, no sé, el país más rico de la época, Inglaterra, en 1820, era 4 o 5 veces más rico que el país más pobre, algún africano de la época.
Hoy la brecha entre el país más rico y el más pobre, Qatar contra Burundi, puede ser de más de 100 veces. ¿Sí? Entonces hubo una tendencia, una diferencia creciente de desigualdad entre países. Pero también entre 1820 hasta la Primera Guerra Mundial, lo que tenemos es un aumento de la desigualdad al interior de los países. ¿Sí? Los ricos mejorando mucho más rápidamente su ingreso que los más pobres. Este es el mundo que veía Karl Marx. Marx miraba esto, lucha de clases, proletariado, con condiciones de vida que no mejoraban, incluso hasta podían empeorar, y capitalistas enriqueciéndose. ¿Sí? Las revoluciones en Europa, etcétera, están viendo este fenómeno. Pero en realidad lo que estaba pasando en el mundo es que estabas teniendo una centro-periferia cada vez más claro. Es el mundo de Franz Fanon, no sé si lo han oído hablar, artista, intelectual argelino de los años 60, de todo lo que es el mundo de la descolonización de Argelia. Es Che, o la teoría de la dependencia, si se quiere. Es una brecha creciente entre los países ricos y los países pobres. Fíjese lo que pasa en el siglo XX. En el siglo XX, la desigualdad se permanece estancada en el mundo. Más o menos en 1910 parecía la desigualdad al año 2000, que no se mueve. Y ustedes podrán decir, che, ¿cómo puede ser si en gran parte del siglo XX tuviste el auge de los estados de bienestar, las socialdemocracias, por lo menos hasta los años 70? Bueno, lo que ocurrió en realidad es que, fíjense, entre 1910 y 1980, la desigualdad al interior de los países bajó mucho. Esto es el auge de los estados de bienestar, en muchos países de los comunismos, así que bajaron mucho las brechas al interior de los países. Pero en paralelo, lo que estaba ocurriendo es que la dualización centro-periferia seguía subiendo. O sea, los países ricos crecían a tasas todavía más rápidas que los países más pobres, entonces se iban alejando cada vez más. No es que los países pobres no crecieran, crecían mucho más lento que los países ricos. Entonces, la desigualdad entre países siguió aumentando. Estas tendencias contrapuestas dieron como efecto neto este estancamiento de la desigualdad. Y en el siglo XXI, ¿qué viene ocurriendo? Baja la desigualdad en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que viene ocurriendo es que, si bien desde los años 80 las brechas entre ricos y pobres al interior de los países vienen subiendo, el neoliberalismo, digámosle así, ha tendido a ir de la mano de un aumento de desigualdades al interior de los países, ¿sí? Sin debilitamiento de los sindicatos, bueno, baja de impuestos a los ricos, etcétera, genera esto. A la vez, tenemos una muy fuerte caída de la desigualdad entre países. ¿Qué está pasando acá? El auge de Asia, particularmente de China y en segundo lugar de India, que eran países muy pobres hasta 1980, y esos países hoy ya pasan a ser una clase media mundial creciente y se empiezan a acercar cada vez más a los países desarrollados. Entonces, la desigualdad entre países viene bajando. Yo estudié sociología y la verdad es que el 99% de los textos que he leído hacían foco en esto. Que está bien, está bueno, pero cuando vos ves esto, tenés un panorama muy distinto a lo que pasa en el mundo. Porque quizás la era de oro del capitalismo era una era de oro, ojo, al interior de los países, pero estábamos dejando de lado las diferencias entre centro y periferia. Y también la era de la globalización, por un lado, supuso un deterioro de la desigualdad al interior de los países, pero también es una era de convergencia de países muy pobres hacia estándares de vida mucho más altos. Entonces, no es cierto que la desigualdad en el mundo esté subiendo hoy, está bajando por el auge de Asia, no porque le haya bajado impuestos a los ricos, ¿sí? por factores distintos, pero que están asociados a la globalización de alguna manera. Bueno, por último, ¿sí? Para cerrar, me interesaba decirles que, retomando la métrica del índice de desarrollo humano, que acuérdense, tenía 3 indicadores, ¿no? PIB per cápita, salud y educación. También el índice de desarrollo humano, hay una variante desde hace unos años, que es el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, donde agarra cada uno de estos indicadores y penaliza a los países según qué tan desiguales sean en estas dimensiones. Y acá tienen ustedes el mapa, arriba el índice de desarrollo humano original y abajo el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Fíjense que todos se vuelven más verde claro o rojo cuando pasamos del primer gráfico al segundo, porque sí, lógicamente porque a todos los países estamos introduciéndoles un coeficiente de penalización, porque todos tienen algún nivel de desigualdad.
pero algunos empeoran mucho más que otros. Fíjense cómo América Latina, sobre todo, no, por ahí no tanto Argentina y Chile, pero sí, que en líneas generales América Latina está mayormente en verde acá y pasa a estar en naranjita mayormente acá. ¿Por qué? Porque es una región muy desigual. Entonces, todos los países latinoamericanos, o casi todos, empeoran mucho cuando pasamos del índice de desarrollo humano común al índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. En cambio, los países de Europa del Norte o los de Europa del Este, que son muy igualitarios, cuando pasamos de acá a acá no hay un gran cambio, ¿sí? No hay un gran cambio. Ahí sí, cuando tomamos el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, los primeros 5 son los 5 nórdicos, o los primeros 6, dentro de los 6 están los 5 nórdicos, que son Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Son que tienen muy buenos niveles de polarización, de salud y de PIB per cápita, y además muy baja desigualdad. Quizás ese es un contraste con, fíjense, Estados Unidos, que empeora bastante, porque Estados Unidos por ahí le da muy bien en PIB per cápita, muy bien en escolarización, en esperanza de vida no tan bien, pero bastante bien, pero todo eso se penaliza cuando le introducís la variable de la desigualdad. ¿Sí? Yo cae como 15 puestos en el ranking. Bueno, para cerrar, ¿sí? Todo esto que les estuve contando, les dejo varias referencias de lectura. Hay algo que no mencioné, ¿sí? Que es Roxana cuando me presentó, lo mencionó al pasar, pero denme un minuto y lo comento. Yo soy el curador de un proyecto que tenemos en Fundar, que se llama Argendata. ¿Qué es Fundar? Fundar es un think tank de políticas públicas para el desarrollo de Argentina, también pensando en la región, pero sobre todo Argentina. Y Argendata es un proyecto dentro de Fundar que trata de entender los problemas del desarrollo de Argentina en base a datos. También tiene mucha información de la región, así que si hay otras personas de otros países van a encontrarse muchos datasets que van más allá de Argentina. ¿Sí? Nosotros lo explicamos desde Argentina, pero hay mucha información valiosa de otros países. Lo que hacemos es sobre un montón de temáticas como la desigualdad, el desarrollo humano, el crecimiento, la pobreza y otros que no vienen al cuento. Tratamos de explicar qué pasó, cómo está Argentina, cómo evolucionó a lo largo de la historia, también qué pasó en otros países. Y está explicado. Y todos eso ustedes hay gráficos interactivos, se los pueden bajar. Y está todo, insisto, muy pedagógico. No son solo datasets, son datasets explicados. ¿Sí? Así que acá van a tener muchos de los contenidos que estuvimos viendo si quieren hacer más doble foco. Y después, algunos sitios que dejo de referencia, sobre los cuales tomé la mayoría de los gráficos, que son, además de Argendata, Our World in Data, que es un sitio, el cual Argendata se inspira, es un sitio que explica los grandes problemas del mundo, ¿sí? En base a datos. Argendata intenta hacer una versión adaptada de eso para Argentina. Y la Poverty and Inequality Platform, que es este sitio del Banco Mundial que les comentaba, que tiene un montón de datos sobre pobreza y desigualdad. Uno puede cambiarle las líneas, puede ver distintas métricas de desigualdad o de pobreza y ver cómo evolucionaron los países a lo largo del tiempo. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias y abierto a conversar con ustedes. Bárbaro, Dani. Bueno, muchísimas gracias por la clase y por actualizar un poco la información y cuáles son las tendencias y estudios últimos que se vienen produciendo sobre el tema de desigualdad y pobreza. Ahí había una consulta puntual que tenían sobre el tema de si se pueden obtener información desagregada para personas adultas mayores y dónde se podría conseguir eso. Bueno, no sé qué exactamente de personas, qué quieren ver de personas adultas mayores, pero déjenme decirles que todos los países de América Latina tienen lo que llaman encuestas de hogares. Y las encuestas de hogares, en Argentina tenemos la encuesta permanente de hogares, que lleva adelante el INDEC, Brasil tiene otra encuesta nacional de hogares, Chile tiene la suya, Uruguay tiene la suya, Perú tiene la suya, todos tienen encuestas de hogares. ¿Qué son las encuestas de hogares? Los institutos de estadística mandan a encuestadores a bueno, en el caso de Argentina son más o menos unos 20.000 hogares por trimestre, en otros países puede ser más o menos dependiendo de la población que tenga. Y con eso se hacen un montón de preguntas sobre cómo está compuesto el hogar, qué edad tienen los miembros, cuál es el nivel educativo, lugar de nacimiento, de qué trabajan, si son formales o informales, si perciben ingresos de distinto tipo, laborales por jubilación, etc. Con esas encuestas de hogares se pueden ver miles de cosas. Se puede ver qué porcentaje de los Pobreza, adultos mayores. bueno, Claro, se puede ver la pobreza en los adultos mayores, se puede ver la desigualdad de ingresos en los adultos mayores, se puede ver
cuántos adultos mayores trabajan, se puede ver cuánto el tamaño promedio de los hogares donde viven los adultos mayores. Hay miles de preguntas que se pueden hacer. En general, en todos lados, lo que ocurre es que la pobreza en los adultos mayores es más baja que en los hogares con muchos niños. Eso es un fenómeno característico, por varias razones. La número uno es que normalmente los hogares con adultos mayores suelen tener más ingresos producto de la jubilación, que ya garantiza un ingreso. En cambio, los hogares con niños, por ahí, los niños no generan ingresos. Y los adultos mayores normalmente, en Argentina es un país que tiene cobertura casi del 100%, de que vos sos adulto mayor, tenés un ingreso, jubilación, entonces ya eso te da un sustento básico. La segunda razón es que la esperanza de vida es mayor en los hogares más ricos. Entonces, eh, tiende a haber mayor sesgo de selección, digamos. Es más probable que alguien que tenga 85 años haya tenido acceso a la salud, razón por la cual vive más. Entonces, eso también ayuda a entender por qué la pobreza es más baja. Una tercera razón es que los requisitos kilocalóricos de los adultos mayores son menores que los de los adolescentes. Entonces, la canasta alimentaria de referencia de adultos mayores es menos exigente que la de un hogar que tiene adolescentes, ¿sí? Otra razón es que los hogares de adultos mayores normalmente son más chicos. Entonces, son de 2 miembros promedio. Los hogares con niños son de 4 o 5 miembros promedio, entonces, o 3. Lo cual hace que el costo de la canasta básica de referencia para ver si sos pobre o no sea más chico en los hogares con adultos mayores. Esas son algunas explicaciones que dan cuenta de por qué en Argentina y en gran parte de la región la pobreza es menor en los adultos mayores. Excelente, Dani. Bueno, si les parece, nosotros vamos a compartir desde el Diploma de Desigualdades la bibliografía ahí que compartió Daniel en el encuentro de hoy, así ustedes pueden acceder y profundizar un poco más la información. También va a quedar filmada esta clase y lo vamos a estar compartiendo. Y después hay varios insumos de los que fueron saliendo acá que nosotros los vamos profundizando en el seminario este de pobreza y desigualdad. Por ejemplo, Alberto Minujín aborda mucho este tema que hablaba sobre la pobreza y la desigualdad en la niñez y qué diferencias tiene la medición cuando la abordo en la niñez, bueno, entre otras temáticas, así que también les vamos a estar compartiendo esa información. Agradecerte, Dani, agradecerle a cada una y cada uno de quienes se conectaron hoy a esta clase. Para nosotras es relevante tener espacios donde podamos profundizar el conocimiento y un conocimiento actualizado sobre temas de desigualdad y pobreza en una región que no siempre es tan sencillo. Dani, por ahí una consulta para cerrar esta muy buena presentación que realizaste en el día de hoy. ¿Cómo se relacionan los procesos de endeudamiento externo? Muy corto, es apenas la reflexión que vas a poder hacer sobre esto en esta tendencia de crecimiento que tenemos de la pobreza entre los países a nivel A global. ver, cortito y al pie. El endeudamiento externo depende para qué lo uses. Si el endeudamiento externo vos lo usás para financiar desarrollo de infraestructuras, nuevos sectores exportadores o desarrollo productivo que te permiten repagar esa deuda, la deuda externa puede ayudarte a crecer más rápido y bajar la pobreza. Lo que pasa es que muchas veces eso no ocurrió. Argentina es un caso típico donde el endeudamiento externo se tomó deuda para tratar de poner un parche a problemas macroeconómicos y no se logró nada de eso y en definitiva diste dólares a la economía para que salgan por otra canaleta, que es la formación de activos externos, que es el nombre técnico a lo que vulgarmente se conoce como fuga de capitales, o usaste deuda para fomentar consumos suntuarios. Entonces ahí tenés un problema serio, porque te quedás con una economía que no mejoró su capacidad productiva y que termina teniendo y endeudada, y que cuando salen todos esos capitales tenés una devaluación que te deja con más pobreza. Argentina lamentablemente ha sido una experiencia de eso. Ahora, Corea del Sur también tuvo proceso de endeudamiento externo en los 70, en los 80, y ese endeudamiento externo le permitió ser un gran empujador del desarrollo, y mientras tanto Corea iba transformando su estructura productiva, exportando cada vez más, y fue sostenible ese endeudamiento externo. Digamos, generabas cada vez más exportaciones, con esas exportaciones pagaba la deuda, y mientras tanto ibas ampliando la plataforma productiva del país, generando mejores empleos, más tecnología, etcétera.
Entonces, la deuda no es ni buena ni mala, todo depende para qué la uses. A ver, voy a poner un ejemplo, no me gusta en economía pasar ejemplos hogareños, pero voy a poner un caso, digo, si yo me endeudo para, no sé, financiar mis estudios, una beca afuera, no es lo mismo que si me endeudo para comprarme, para irme de viaje. Si me endeudo para irme de viaje, terminó el viaje y listo, después tengo que pagar la deuda y me quedo endeudado. Si yo me endeudo para formarme o me endeudo para montar una empresa, y bueno, después el día de mañana puedo generar las condiciones de repago para hacer eso. Entonces, si no, no existiría la deuda, digamos, como instrumento financiero. Tiene una racionalidad que puede ser empujador de procesos de acumulación de capacidades, pero es un arma de doble filo. Bueno, Dani, muchas gracias por el encuentro de hoy, muchas gracias Bueno, por, bueno, poder compartir la última información que hay sobre estas temáticas. Seguramente, como todos los años, te seguiremos convocando para bueno, cada una de estas clases y un gusto a todos los que se conectaron para esta clase abierta gracias. también, que prestaron Un mucha atención. segundito. Dale. Cualquier cosa me escriben. Yo soy bastante activo en redes sociales, particularmente en Twitter o X. Mi arroba ahí lo comparto, subo todo el tiempo contenido sobre estos temas. Eh, y en todo caso, dejo también mi correo por si alguien tiene Yo ahí dudas. después si querés les mando, cuando mando todo, les Dale. mando todo. Así que bueno, un gusto y a disposición. Hasta luego. Buenísimo. Dani, muchas gracias. Chao. Saludos a todos. Adiós. Chao, chao.